¿Qué es el Evangelio para mí? Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso. Para eso vamos a introducirnos con un versículo muy conocido que es Juan capítulo 3 versículo 16. Amén. ¿Se acuerdan de este pasaje? Todos lo conocemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo o su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Vamos a tratar de entender este pasaje, vamos a tratar de desglosar y a través de Juan 3:16 tratar de explicar el Evangelio en profundidad o un poco más quizás profundo de lo que hoy lo estamos entendiendo y conociendo. Pero antes de eso, como introducción, podemos ver que la doctrina y la cultura de la iglesia son dos cosas que tienen que caminar de la mano. Amén. Cuando hablamos de doctrina estamos hablando de nuestra teología. ¿Qué es la teología? Dijimos que es una palabra compuesta del latín. Teo significa Dios y logía significa ciencia o conocimiento. Amén. Entonces cuando hablamos de teología estamos hablando del conocimiento de Dios. Amén. Eso quiere decir que todos nosotros, al tener un conocimiento de Dios, hacemos teología. Todos nosotros, al tener un conocimiento errado, bíblico o no, de alguna manera estamos siendo o formando nuestra doctrina o nuestra teología. Amén. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando del conocimiento que tenemos de Dios. Ahora, este conocimiento, esta doctrina que tenemos, debe ir en conjunto o de manera coherente relacionada con la cultura del Evangelio. Amén. No es solo entender teóricamente qué significa el Evangelio, sino es vivir una vida coherente con ese mensaje. Amén. Ahora, vemos acá que el cristianismo bíblico no es solo información correcta, sino es transformación visible. Eso quiere decir que si realmente estamos viviendo y caminando en la verdad del Evangelio, debe verse en nuestra vida una transformación genuina. Debe haber frutos y evidencia de que el Evangelio que estamos creyendo y predicando es el Evangelio que me está transformando. Decirle a que tenés al lado, tu transformación tiene que ser visible. Si crees en el Evangelio de Cristo. Amén. Ahora, la doctrina del Evangelio define lo que creemos acerca de Dios, el hombre, Cristo y la salvación. Pero esa doctrina verdadera debe producir una cultura del Evangelio, ¿sí? Cuando hablamos cultura es todo lo que nosotros pensamos, es la forma en la que actuamos, es la forma en la que pensamos, es la forma en la que nos identificamos. Esa es la cultura que vamos o que debe ser impactada por la verdad de este Evangelio que estamos creyendo. Por eso coloqué un poco más adelante, para esa doctrina verdadera debe producir una cultura del Evangelio, es decir, una forma de vivir marcada ¿por qué? Por la gracia, el amor, la verdad y la santidad, porque de eso habla el Evangelio. El amor, verdad y santidad. Pablo le decía a Tito, capítulo 2, versículo 1, y también es un mensaje para nosotros en este tiempo, dice, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje una sana enseñanza. ¿Amén? ¿Qué le decía Pablo? Fomenta esta clase de vida que refleja una sana enseñanza. Por lo tanto, estamos diciendo que la enseñanza sana va a producir una vida sana. O sea, no podemos estar predicando la sana doctrina, realmente apegándonos a la verdad bíblica y no tener una evidencia de transformación en nuestra vida y seguir viviendo de la misma forma. Hay algo que no está siendo coherente, hay algo que no está cerrando en esta ecuación. Sí o sí, si estamos recibiendo la verdad de Dios, nuestra vida debe ser impactada y transformada por el poder del Evangelio. Amén. Gracias, Señor.
Y es para nosotros, les digo esto, ¿no? Como decíamos, y para nosotros él fomenta la clase. Debemos fomentar, quiere decir, de alguna manera, influenciar, amén, para que esta clase de vida sea reflejada a través de la doctrina también que estamos recibiendo, sea coherente a la doctrina que estamos recibiendo. Juan capítulo 13, versículo 36, dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esto es muy importante. La doctrina correcta identifica a la iglesia, pero el amor visible la valida delante del mundo. ¿Amén? Está bien tener una doctrina correcta. Lo necesitamos. Es parte de lo que buscamos como iglesia. Ser identificados, ser conocidos y ser de alguna manera temerosos de poder tener una doctrina correcta. Pero el amor va a ser de alguna manera que sea visible, o ese amor visible sea frente al mundo, sea revalidada o sea tomada como una verdad. ¿A qué voy con esto? Si no hay amor en nuestras vidas, el mundo no va a creer el mensaje que estamos llevando. ¿Amén? Y ahora no me voy solamente al mundo. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está la relación con nuestros hijos? ¿Cómo está la relación con nuestra esposa? ¿Cómo está la relación con nuestro esposo? El Evangelio es algo que va a atravesar todas las áreas de nuestra vida. No solo el área social hacia afuera, sino primeramente el área de nuestra realidad familiar. ¿Amén? O sea que el primer lugar donde debemos mostrar y manifestar el mensaje del Evangelio es en nuestra casa. ¿Amén? Decirle a que tenés al lado, primero se empieza en casa. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a sus, y harán discípulos, dice, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Jerusalén representaba su lugar de contexto más cercano. ¿Amén? O sea, primero empezamos por casa. El Evangelio primero se tiene que manifestar en mi familia. El perdón se tiene que manifestar en mi familia. La paciencia se tiene que manifestar en mi familia, en mis hijos, en mi carácter, en la forma de las relaciones de mi hogar. Amén. Porque muchas veces queremos predicar y somos brillantes predicadores afuera, pero en nuestro hogar carece de coherencia el mensaje. ¿Me está entendiendo? Amén. Tengamos que mucho cuidado con esta situación. Ahora, vemos que se puede generar un desequilibrio peligroso dentro de la iglesia y aún dentro de nuestras vidas. Porque si bien buscamos la sana doctrina, queremos la sana doctrina, hemos hablado mucho de la doctrina de la teología de la prosperidad, donde todo está centrado en el hombre, donde todo está centrado en las riquezas materiales. Sabemos que ese no es el mensaje correcto y celosamente hablamos de la sana doctrina y celosamente estamos caminando hacia la sana doctrina, pero si no encontramos el equilibrio entre la sana doctrina y la cultura, que dijimos es la forma en la que se va a ver la evidencia del Evangelio, podemos caer en una frialdad espiritual. Amén. Podemos volvernos rígidos, podemos volvernos cuadrados o estructurados en muchas cosas. Amén. Sin tener amor por las almas, sin tener misericordia, sin tener piedad, sin tener compasión. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces, ¿tenemos que guardar la sana doctrina? Sí, lo tenemos que guardar. Pero buscar el equilibrio con la cultura. Dijimos que se va a presentar peligros como la frialdad espiritual, el orgullo teológico. Es una de las cosas que también empieza a sondearnos cuando nos introducimos a la sana doctrina, ¿no? Porque al conocer y al poder interpretar y al escudriñar quizás un poco más en la exegética de cómo leer un versículo en su contexto y entender en profundidad y no solo pegar y cortar y tener un discurso superficial, sino que vamos entendiendo un poco más en profundidad las Escrituras, eso nos puede llevar ¿a qué? A que nuestro corazón se enorgullezca, entre en nosotros una altivez por el conocimiento.
Y eso también es un peligro, ¿sí?, en el que nos enfrentamos cuando hay un desequilibrio sin amor. ¿Se va entendiendo? Amén. Otra cosa que pasa con el orgullo teológico es que al conocer las Escrituras y al comprender un poco más de la media o del normal de los cristianos, vemos desde la superioridad a otros hermanos que quizás no están comprendiendo la sana doctrina. Y eso tampoco está manifestando la gracia y el amor de Dios, no está manifestando el Evangelio. Amén. Porque si vemos a alguien que no está conociendo la sana doctrina, no lo voy a desechar. Me voy a acercar a esa persona y voy a tener paciencia hasta que pueda entender el verdadero evangelio de Dios. Amén. Nosotros como ministerio y como iglesia estamos pasando un tiempo de transición en el que el Señor nos está llevando a comprender y a profundizar y poner por práctica la sana doctrina. Pero han cambiado muchas cosas y en ese transcurso hemos tenido que tener mucha paciencia. Primero con nosotros y después con los hermanos. Amén. No por cambiar de doctrina rápidamente hemos desechado y hemos dicho, no, hermanos, usted no va a cambiar más, es muy duro, ya está viejo para que entienda estas cosas. No, lejos de eso, hemos manifestado el Evangelio, la gracia y la misericordia, para tener paciencia en ese proceso y que todos juntos podamos entrar en este nuevo tiempo. Amén. Eso es lo que el Señor nos está demandando. ¿Qué más pasa o qué sucede en este desequilibrio doctrinal? Nos volvemos legalistas. Pensamos que la iglesia se rige por un conjunto de normas y reglas que si no se cumplen como son, nada funciona y nada sirve. Amén. Y eso también nos lleva a encuadrarnos, ¿sí?, a veces sin fundamento, otras veces con fundamento, pero a desacreditar o a no tener paciencia con los hermanos que están en ese proceso o que no están entendiendo todavía el verdadero evangelio. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Amén. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Ahora no decimos que el conocimiento es malo, no, de ninguna manera, amamos el conocimiento, amén, pero el conocimiento sin la gracia de Dios y el amor de Dios va a envanecer nuestros corazones y nos va a posicionar en una situación de orgullo que no suma a la verdad del Evangelio, amén, ¿vamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede en el otro extremo? Estamos hablando del extremo que es solo doctrina. ¿Qué sucede cuando es solo cultura o estamos hablando de aplicar el amor y la misericordia sin tener en cuenta el fundamento de la doctrina? Que es el otro extremo. ¿Qué pasa? El emocionalismo. ¿Sí? Todo lo hacemos porque, ay, me cae bien, y bueno, ¿qué va a hacer? Lo perdonemos, ¿y qué va a hacer? Le abramos las puertas, pero mira lo que te hace, no importa, el Señor dice que tenemos que perdonar. Entonces, al no aplicar un fundamento bíblico, o aquellas madres, por ejemplo, que no saben poner límite a sus hijos. Entonces, ven que hay falta de respeto, ven que hay esto, ven que hay lo otro. No, pero el Señor nos llama a la misericordia. Y no ponen la barrera del fundamento bíblico en sus vidas, caen en el otro extremo, amén, de tener una vida religiosa, emocional y no bíblica. Amén. Acuérdense que el Señor nos va a juzgar, ¿por qué? Por su palabra, no por lo que yo interpreto y quiero, sino por lo que su verdad establece. Él nos va a juzgar por lo que dice en su palabra. Vemos también de este lado, del otro extremo, la falta de firmeza. Amén. Entonces vemos que alguien peca, no, pero tené misericordia, déjalo que siga sirviendo, porque si deja de servir se va a apagar, va a dejar de venir a la iglesia. Pero el amigo fornica, fuma, se acuesta con todo el mundo. Entonces, ¿amén? No.
Las cosas en la casa de Dios se hacen con orden, las cosas en la casa de Dios tienen una manera, las cosas en la vida espiritual ya están establecidas bíblicamente y esos son los límites de los cuales nos tenemos que mover. Sin perder el amor y la misericordia, vamos a seguir orando por vos, pero amigo, hermano, ya no podés seguir sirviendo. ¿Se va entendiendo? Amén. ¿Qué pasa cuando estamos del otro lado también? Hay un evangelio disluido, un evangelio que no tiene firmeza, que no tiene disciplina, que no tiene realmente el peso que debe tener en nosotros la verdad de Dios. Entonces, vuelvo al punto. ¿Es mejor un evangelio de solo doctrina o es mejor un evangelio de solo cultura? Necesitamos los dos. Amén. Necesitamos buscar el equilibrio entre ambos extremos para poder fortalecer la esencia del evangelio en nuestra vida y en la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: vendrán tiempos cuando la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Dice, y que se amontonarán a escuchar a muchos que tienen doctrinas livianas o doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso a mucha gente le gusta que le hablemos de la prosperidad y diga: ¿sabés que vas a salir de acá y el Señor va a bendecir y una columna de dólares va a caer sobre tu casa? ¿Quién no quiere escuchar eso? Y vas a salir, amén, amén, todo el mundo, ¿no? Pero cuando le decimos tenés que dejar de fornicar, tenés que dejar de mentir, tenés que dejar de engañar, ya no le gustó el evangelio. Pero el verdadero evangelio, ese es el que transforma las vidas. ¿Amén? ¿Qué hace el evangelio? Transforma las vidas para la gloria de Dios. Y ese es el evangelio que tenemos que vivir y predicar. Ahora, la iglesia poderosa une ambas cosas: la verdad firme y el amor visible. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos y buscamos y encontramos ese equilibrio entre la verdad innegociable de Dios y el amor visible, amén, sin caer en el emocionalismo y los extremos. ¿Me va entendiendo? Amén. ¿Está claro lo que quiero decir? ¿Está claro cómo tenemos que entender el evangelio? Amén. Gloria a Dios. Seguimos hablando, el corazón del evangelio, ¿sí? Dios ama. Vamos a empezar a desglosar este versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera que dice, amó Dios. Amén. Esto es revolucionario. El evangelio comienza con Dios, no con el hombre. De tal manera amó ¿quién? Dios. ¿Empieza con quién el evangelio? Con Dios, amando o escogiendo o mirando con gracia y misericordia al hombre. Por eso el evangelio no se centra en el beneficio de decir, no, el Señor murió para que seas sano, para que seas millonario y que no sufras. ¿Ese es el evangelio? Es un evangelio egocéntrico, un evangelio centrado en el antropocentrismo, en el hombre y en las necesidades del hombre. No, Cristo es el centro del evangelio y Dios es el que inicia el evangelio. Amén. Y esto es revolucionario, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de las religiones y los dioses y las confesiones de fe están puestas en dioses o en hombres que tratan de alcanzar el favor de sus dioses. En cambio, el cristianismo es una mirada inversa. Es Dios alcanzando su favor a los hombres. ¿Me está entendiendo o no? En la mayoría de las religiones, vemos el budismo, el hinduismo, ellos están buscando la iluminación y a través de eso la salvación. Amén. Pero nosotros no vamos en búsqueda de la salvación. Él nos ama primero. Él pone el don de la fe, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Él se fija en nosotros. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Es un Dios que está interesado en conectarse y tener una relación con su creación. Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Esto es el evangelio. Cuando estamos hablando del evangelio, estamos hablando del amor que Dios manifestó primero hacia nuestras vidas. El amor de Dios es iniciador. Esto quiere decir que Él toma
la iniciativa. Es el primero interesado en poder acercarse a su creación y mostrarle su amor, su favor. ¡Wow! ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? ¡Qué tremendo! Gracias, Señor, porque no se trata de mi capacidad, mi deseo, mi anhelo de encontrar a Dios, sino es Dios poniendo sus ojos en nosotros. Lo segundo, que el amor de Dios es inmerecido. Eso quiere decir que no hay en nosotros mérito alguno por el cual nos creamos merecedores del favor de Dios. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor y la salvación de Dios. Por eso la salvación es por gracia. No es por obras. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer que impresione a Dios de tal manera que diga, este merece ser salvo. Y si hay alguna buena obra en nosotros, es porque Dios nos salvó y cambió nuestro corazón. Amén. ¿Sabe que, como dice Isaías, no siempre me gusta recordarlo, dice que nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia? ¿A qué se refiere eso? Que toda obra, por más buena intención que tengamos, al ser nosotros todavía mortales y carnales, en el sentido de esta carne, está teñida con algo de pecado. Siempre hay algo de pecado. Fíjese usted, hasta la obra con la que la haga con el mejor corazón y la mejor actitud posible, algo de pecado tiene. Le comentaba recién a los hermanos arriba y le decía, Boris, un hermano que está ahí, que corta el pelo, ¿no? Y digo, entra un muchacho pobre a la peluquería y Boris piensa y dice, yo le voy a cortar el pelo para que la gente alrededor diga, ah, qué bueno es Boris, ¿no? Y corto el pelo, y no lo hago para la gloria de Dios, lo estoy haciendo ¿para quién? Para mi gloria, para que la gente diga, para que la gente piense. Y sin querer, inconscientemente, muchas de nuestras acciones están teñidas por una intención pecaminosa. Por eso no podemos hacer ninguna obra que impresione a Dios. La única obra que captó la atención de Dios fue la obra de Cristo en la cruz, porque fue con un corazón y una actitud de santidad y perfección. La única obra que pudo salvarnos es la obra de Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu obra. Y vemos también que el amor de Dios es soberano, porque Él escoge y elige a quien quiere. Romano dice que Él hace misericordia con quien quiere. Así que si usted está aquí hoy con el deseo de conocer a Dios y el Evangelio de Dios, es porque el Señor ha querido tener misericordia, no es porque usted se lo merezca. Amén. Nadie se ganó nada. Decirle a que tenés al lado, no te lo mereces. Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. Amén. Gracias, Señor. Ahora dijimos, de tal manera amó Dios al mundo. Seguimos analizando este pasaje, de tal manera. Dice, no habla solo de cantidad, sino de la intención y forma en la que Dios nos ama. Amén. Dice, mirad, otra versión dice que miremos cuánto nos ama el Señor. Está hablando de la intensidad con la que el amor de Dios se manifestó a nuestras vidas. Dios no ama superficialmente, así como nosotros, ¿no? Un amor interesado, si haces lo que querés, yo también te amo. Si respondes como querés, yo también te respondo. ¡No! El amor de Dios no es superficial, no es interesado, es un amor profundo, es un amor activo y es un amor sacrificial. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Es el amor perfecto, el amor ágape, el amor que hacen todos sin esperar nada. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto. Entonces, cuando hablamos de tal manera amó Dios al mundo, estamos hablando de cuán inmenso, cuán grande, cuán profundo fue ese amor de Dios por nosotros, que nos entregó lo más valioso que tenía, Jesucristo, su Hijo. ¡Wow! De tal manera.
Ahora tenemos un problema, que si no entendemos este problema no vamos a poder entender el Evangelio. El Evangelio no puede entenderse sin comprender la gravedad de nuestro pecado. Amén. Eso quiere decir, y siempre lo decimos, ¿no? Si no entendemos que somos pecados y estamos perdidos, no necesitamos un Salvador. Solamente cuando entendemos la gravedad, lo profundo y lo comprometido que estamos con la muerte, es que decimos, Señor, te necesito. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Por eso muchos creen que son buenos, que no necesitan, que no le hacen mal a nadie. Pero la realidad es que todos nosotros, dice Romanos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno, ni siquiera uno, dice Romanos, que busque hacer lo bueno. No hay nadie entre nosotros y la humanidad que busque hacer el bien. Por eso estamos totalmente condenados. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente, ¿cómo quedó? Les quedó en oscuridad y confusión. Vemos acá que el problema del hombre no es un problema de no conocer. Romanos 1 nos dijo que Él, por medio de su creación, y eso lo estamos viendo con los jóvenes también, esa revelación general que es su creación, amén, es de alguna manera la presentación de Dios al mundo. O sea que nadie puede decir Dios no existe si está viendo su naturaleza y su creación. Si usted hoy mismo sale y ve las estrellas, el sol, la luna y su creación, alguien lo tuvo que haber hecho. Detrás de eso hay alguien quien formó la inmensidad de los cielos, dice Salmos. Amén. Entonces el hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe o que Dios existe, mejor dicho. Pero ¿qué prefirieron hacer? No quisieron adorarlo. Por eso decimos que el problema del hombre no es la ignorancia, es su rebeldía, propia de su naturaleza caída, propia de la separación que tiene de Dios desde el principio. Amén. Seguimos avanzando y vemos que esa característica, y el pecado tiene sus características. Juan, puedes buscarlo, capítulo 3, versículo 19. Vemos aquí el corazón y el pecado actuando en el corazón. Y esta es la condenación. Que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la característica del pecado. Amamos el mal, rechazamos la luz y nos justificamos. Amén. Esa es la obra de la carne en nosotros, hombres que están separados de Dios. Isaías 53:6 dice: todos nos hemos descarriado como ovejas que no tienen pastor. No hay excepción. ¿Cuántos se descarriaron? Todos. Sin una visión correcta del pecado, el evangelio pierde valor. Si yo no entiendo que estoy perdido, entonces no voy a ver el evangelio con seriedad en mi vida. ¿Cuántos entienden acá que están perdidos sin el Señor? ¿Cuántos entienden que no hay vida sin Dios? Que no podemos hacer, como dice Juan 15, nada apartados de Dios. Amén. Es el principio de poder entender este evangelio, poder tener una correcta visión del pecado que cargamos. La respuesta de Dios frente al pecado, ¿cuál fue? Dios no solo ama, sino que actúa. Por eso decimos que el amor, más allá de un sentimiento, es una acción. ¿Qué es el amor? Es una acción.
Vemos acá, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, lo resumí, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. ¿Qué significa? De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué significa esa palabra dio? Significa que Dios envió al mundo a Cristo. Significa que lo entregó en la cruz. Significa que lo ofreció como sustituto por nosotros. Amén. Voy de vuelta. ¿Qué significa que Dios dio a Jesús? Lo envió al mundo, lo entregó en la cruz, lo ofreció como sustituto. Isaías 53:5, profecía dada 750 años que Cristo aparezca. Y dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra unión, porque paz significa reconciliación. Amén. El castigo de nuestra unión, de vuelta con Él, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, hablando de Dios, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. Amén. Dios volvió pecado a Jesús para que nosotros fuésemos llamados justos. Dios cargó nuestra culpa sobre Jesús para llamarnos a nosotros inocentes por medio de esa sustitución. Por eso decimos que la cruz, ¿qué sucede en la cruz? Hay sustitución, hay expiación, hay propiciación y hay redención, que son palabras que usted debe conocer porque son base de la obra de Cristo en nuestra vida. La palabra sustitución habla del intercambio en el cual Dios entregó a su Hijo por nosotros. Eso sucedió en la cruz. Nosotros tendríamos que estar en esa cruz. Nosotros tendríamos que haber pagado ese precio. Pero Él sustituyó su Hijo por nosotros. Lo segundo es la expiación, que significa quitar, arrancar el pecado. Dios, a través de la muerte de Cristo Jesús, quitó nuestra maldad. Quitó el pecado que nos ataba, el pecado en el cual estábamos nosotros de alguna manera entrelazados y esclavos. Él lo quitó de nuestras vidas para llamarnos justos. Otra obra que hizo el Señor en la cruz es la propiciación, en la cual la ira de Dios fue satisfecha, la justicia de Dios fue satisfecha por un sacrificio perfecto. Como digo, no hay ninguna obra en la cual nosotros podamos de alguna manera satisfacer a Dios o agradarle en esa justicia para salvación de nuestras almas. No hay nada que podamos hacer. Solamente el sacrificio perfecto de Cristo, que fue Dios mismo hecho hombre, pasó a nosotros y fue a nuestro favor, llevando sobre Él la ira de Dios y satisfaciendo la justicia de Dios. Dios solamente con el sacrificio de Cristo quedó satisfecho. No había nada más que podamos hacer o ofrecer para poder satisfacer esa justicia. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Lo último que hizo el Señor en la cruz, o por lo menos lo que hoy estoy exponiendo, es la redención. Fuimos comprados por esa sangre. Por eso Pedro dice que fuimos comprados a precio de sangre. Redención es un término que se aplicaba para la esclavitud. Amén. Redención es un término donde se compraba al esclavo por precio, por algún monto, y ese precio dejaba de ser posesión de alguien y empezaba a ser mi posesión. Cuando hablamos entonces de la redención de Dios, estamos hablando que el Señor en la cruz y al derramar su sangre pagó un precio tan alto que nos compró y ahora somos posesión de Dios.
Por eso ya no podemos hacer nuestra voluntad. Por eso ya no podemos vivir como queremos. Por eso ya no vale lo que yo siento, sino lo que mi amo quiere de mí. Lo que mi amo desea de mí, esa es mi prioridad. Ya me olvidé de lo que yo quiero, ya me olvidé de lo que yo siento. Ahora digo, ¿qué quiere mi amo? ¿Qué desea mi Señor? Eso es entender la redención, entender el señorío de Cristo sobre nuestra vida y sobre nuestra voluntad, que ya no está activa ante Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. Fuimos comprados. Jesús recibe lo que nosotros merecemos para darnos lo que Él merece. ¿Qué merecía el Señor siendo inocente? Dígame usted, porque al justificarnos fuimos nosotros llamados inocentes. ¿Qué merecía el Señor siendo inocente? ¿Merecía ser castigado? ¿Merecía misericordia? ¿Merecía un justo juicio? Pero ahora nosotros tenemos un justo juicio a nuestro favor. ¿Qué merecía el Señor? ¿Compasión? Lo que Él merecía, lo trasladó a nosotros. Él nos dio lo que Él merecía recibir. Amén. Por eso dice su palabra que Él se negó a sí mismo. Nos dio lo que Él merecía. Ahora, ¿cuál es la respuesta al amor de Dios? Hemos hablado del problema del hombre que nos separa de la comunión de Dios. Hemos hablado de la obra de Cristo que nos rescata de ese pecado que nos separó de Dios. Ahora, entendiendo que hemos sido comprados, que hemos sido sustituidos, que hemos sido expiados, que hemos sido llamados o hemos alcanzado el favor del Señor, ¿cómo responde el hombre frente a este sacrificio? La respuesta es creer en Él. Amén. Esto es decir, cuando el hombre puede entender que es pecador, cuando el hombre puede comprender, y no solo intelectualmente, sino que hay una convicción espiritual en su corazón, que Cristo pagó el precio que Él merecía y derramó sobre su propia vida el castigo que nosotros debíamos llevar, eso lleva inmediatamente el corazón del hombre a responder con fe hacia Cristo. Amén. ¿Qué es lo que desata o de alguna manera despierta la fe en el hombre? Es entender la obra de amor que Cristo hizo por nosotros y primero entender que es pecador. Amén. Juan capítulo 8 versículo 23. Miren lo importante que es creer. Palabras de nuestro Señor. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que dice el Señor! Van a morir en sus pecados si no creen en mí. Van a morir en su maldad, separados de Dios, en una muerte eterna, si no creen en mí. Ahora, la fe bíblica es mucho más que un acuerdo intelectual, es mucho más que solo entender el pecado y el sacrificio. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si clamamos abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, entonces serás salvo, termina diciendo este versículo. Creer, ¿qué implica? Hemos hablado y hoy quiero agregar algunos términos más a la palabra creer, porque hemos asociado la fe, amén, con el creer, emuná, que era creer, confiar y obedecer. ¿Qué era fe? Creer, confiar y obedecer. Hoy voy a agregar o a anexar algo más a la profundidad del entendimiento de lo que es creer. Creer implica un conocimiento entendiendo el Evangelio. Creer implica convicción, entender y creer que es verdad. Y creer implica confianza, que quiere decir me entrego y obedezco a Cristo. ¿Qué es la confianza?
una entrega plena al Señor. Amén. Una entrega plena al Señor. No sé si usted conoció algún ejercicio de confianza que hicieron, o yo vi alguna vez alguna dinámica en la cual un hombre se para y su compañero está detrás, ¿no es cierto? Y el hombre se tira confiadamente porque sabe que hay alguien detrás que lo va a sostener. Es una pequeña representación metafórica de lo que mucho más amplia la fe, pero nos puede llevar a entender esto, una confianza plena que no voy a caer al vacío, que Dios tiene cuidado de mi vida, que Dios me protege, Dios me guarda, Dios me provee, Dios está detrás mío para sostenerme. ¿Podemos creer eso? Porque si no está esa confianza, no va a haber obediencia. ¿Me está entendiendo? Yo tengo una forma de hacer las cosas y empiezo a hacerlas de la forma en la que yo creo. Y viene la palabra de Dios y me confronta y me dice, no es así como vos crees. Pero yo, al no confiar en Dios y al no creer que Él me va a sostener, prefiero seguir encaprichado en el entendimiento pequeño que tengo de hacer las cosas. Y por lo tanto, al no confiar en Dios, no obedezco. ¿Me está entendiendo qué quiero decirle? Entonces, la confianza va a despertar la obediencia. Entender que Dios es un Dios perfecto, entender lo que Romanos 12 nos dice, que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, entender que su palabra es una palabra de verdad, que es una palabra que no cambia, que es una palabra que no deja de ser, que permanece, que es una palabra perfecta. Entender eso debe traer cierta convicción y confianza a tu corazón, que si el Señor te dice, es por ahí, es por ahí. Y tienes que obedecer, porque cuando obedeces, dice la palabra, en la obediencia está la bendición. Vamos a ver la respuesta de Dios obrando. Amén. ¿Me va entendiendo? No, es muy duro creer en Dios. Tengo que tratar a mis hijos muy duro y la verdad que yo no quiero perder el amor de ellos. El corazón de muchas madres, ¿no? No quiero perder la confianza, ellos me quieren mucho. Y la verdad que si yo pongo los límites como la palabra de Dios dice, se van a alejar de mí. ¿A quién estás confiando? ¿Estás creyendo en tu camino o en el camino que Dios te traza? Por lo tanto, estás creyendo en tu forma de hacer las cosas, vas a obtener los mismos resultados de fracaso que siempre has obtenido con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo, porque sigues haciéndolo a tu manera. Pero si crees en el Señor y no tienes miedo, déjale las consecuencias a Dios. Decirle a que tener al lado, obedece a Dios y deja las consecuencias al Señor. No tengas miedo, confía. Pero ¿por qué no obedecemos? Porque no estoy confiando que Dios es verdad, que su palabra es verdad, que su promesa es verdad. ¿Qué temor tienen? Hombres de poca fe, nos diría el Señor, si estaría con nosotros. Confíen, obedezcan y verán la gloria de Dios, verán el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ver eso en sus vidas? Pero obedezcan sin miedo y dejen las consecuencias al Señor. Ahora, esta respuesta, dijimos que creer implica conocimiento, convicción, confianza. Filipenses capítulo 3, versículo 8. He desechado todo lo demás a fin de ganar a Cristo. ¿Quién decía eso? No me importa nada, decía el apóstol Pablo. Los reconocimientos, mi preparación, nada me interesa a fin de ganar a Cristo. No hay nada más valioso para mí. Dice también el apóstol Pablo, decía, si agrado a los hombres, entonces no estoy preparado para ser un siervo de Cristo. Yo les pregunto hoy, ¿a quién van a agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿Van a tener temor de los hombres y de las reacciones de los hombres? ¿O van a temer a Dios sabiendo que Él es verdad? Amén. Ahora, por eso decimos que una fe verdadera
es igual a abandonar la autosuficiencia. Añadimos otro concepto a la fe. ¿Amén? ¿Qué es la fe verdadera? Abandonar la autosuficiencia de querer hacer las cosas a mi manera, como yo pienso, como a mí se me ocurre y no como Dios dice. La verdadera fe es dejar de lado nuestra autosuficiencia y abandonarnos a la voluntad de Dios, entendiendo que Él no se equivoca y yo sí. Amén. Seguimos avanzando. Hay dos destinos, dice la palabra del Señor: perdición o vida eterna. El Evangelio presenta una realidad seria y urgente. Hebreos capítulo 9, 27 dice: cada persona está destinada a morir una vez y después vendrá el juicio. ¿Cuántas veces muere alguien? Hay reencarnación, vuelve después en una vaca, en un dinosaurio. El hombre muere una sola y después el juicio. Después el juicio. Y ese juicio será para vida eterna o para perdición. Si ese juicio es para perderse, eso implica separación eterna de Dios. Es nunca más por la eternidad poder tener paz, gozo, plenitud. ¿Se imaginan una eternidad de insatisfacción y vacío? De tormento. Más que el fuego del infierno, creo que el hecho solo de no sentir la presencia y sentir ese vacío y esa insatisfacción es mucho más cruel que el fuego que podemos sentir. Amén. Si nos perdemos, está esta separación de Dios. También tenemos un juicio eterno y las consecuencias del pecado van a estar sobre nuestras vidas por la eternidad. Pero si creemos en Cristo Jesús, dice la palabra, que sobre nosotros vendrá o tendremos una vida eterna, que implica una relación con Dios, un perdón completo de nuestros pecados, una vida ahora y para siempre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona, las cosas viejas y ahora son hechas nuevas. Ahora en Cristo Jesús, a través del sacrificio y de creer en nuestro Salvador, vamos a tener sobre nosotros una relación con Dios, el perdón completo y una vida nueva ahora. ¿Por qué? Porque la eternidad con Cristo se empieza a vivir hoy. En el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, la fe efectiva de Dios y la gracia efectiva de Dios empieza a manifestarse hoy, en el momento, sobre la vida. No es que tenemos que esperar la eternidad. La vida abundante y la vida eterna ya la estamos viviendo hoy en Cristo Jesús. Amén. Ya hoy estamos viviendo. Mire, para el Señor que no tienen valor las cosas materiales. ¿Qué dice? ¿Cómo es el cielo? ¿Se acuerdan de esa visión? ¿Cómo eran las calles? ¿Y el mar? Mire, ¿qué es lo más bajo? Lo más insignificante y que nunca tenemos en cuenta. El lugar por donde caminamos. Las calles son de oro. Así es que a Dios las riquezas no le son nada. Ahí nos está mostrando la relevancia de lo material para Dios. Y las calles, que es lo más común, es de oro. Para Dios lo más importante es lo espiritual, es nuestra vida, no es nuestra comunión, es la santidad, es nuestra obediencia. Ese es el tesoro más grande que como hijos de Dios tenemos. La paz con Dios. La satisfacción y el miedo, y quitar el miedo a la muerte. Muchos hoy viven con miedo a morirse porque tienen miedo a la condenación, pero nosotros, los hijos de Dios que somos salvos, no hay temor para nosotros en la muerte. Porque entendemos que es un paso para la eternidad con Cristo. Es un paso para vivir la plenitud de la gloria de Dios.
Esta vida es insignificante, esta vida no tiene valor. No se enamore de las cosas terrenales, enamórese de Cristo y de las cosas eternas. ¿Qué importa si en esta vida no conseguimos lo que anhelamos materialmente, emocionalmente? No importa, mientras tengamos a Cristo, lo tenemos todo. Este es el mensaje del Evangelio. Es dejar de poner nuestra mirada en las cosas terrenales y poner nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, ya vamos terminando la doctrina. De la doctrina a la cultura. La iglesia transformada por el Evangelio refleja el carácter de Cristo. La iglesia que realmente está entendiendo la verdad bíblica y la está viviendo va a ser evidente en cómo es su carácter, en cómo tiene paciencia, en cómo perdona, en cómo ama, en cómo trata. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14 dice: dado que Dios los eligió, vístanse de toda compasión. Amén. Decirle al que tenés al lado: si Dios te eligió, vestite de compasión. Y esta compasión está relacionada con la santidad. Vístanse de santidad, en otras palabras, como Él es. La cultura del Evangelio se ve ¿dónde? En el perdón, la paciencia. ¿Dónde? ¿Cómo andamos? La humildad y el amor sacrificial. No es un amor egoísta, no es un amor que busca satisfacer sus deseos y sus caprichos. Es un amor que piensa primero en el otro y después en el otro y después en el otro. Es un amor que se ha olvidado de sí. Como les digo, ya no piensa en sí mismo y en qué quiere, sino ahora piensa qué quiere y qué desea el Señor. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Paciencia. Soporten las cargas, o sobrellevar las cargas los unos sobre los otros. Una iglesia así, ¿qué hace, chicos? ¿Qué hace, hermanos? Sana a los heridos. ¿Sí? O sea, si viene uno herido, no lo patea en el piso, ¿no? No le mete el dedo en la llaga, sino que lo levanta, lo fortalece, lo ayuda hasta que esa persona es restaurada por el Señor. Una iglesia así, que entiende el verdadero evangelio, recibe al pecador, y lo subrayé, al pecador o al pecador que quiere seguir haciendo lo mismo. Hay diferencias. El verdadero evangelio hace énfasis en un arrepentimiento verdadero. Recibe al pecador arrepentido, no al pecador que quiere seguir pecando, porque aquel que quiere seguir pecando, dice la palabra, no es de Dios. Primera de Juan: el que practica el pecado no es de Dios. Entonces la verdadera iglesia va a recibir al pecador que quiere cambiar, que quiere ser transformado, que quiere que Dios se manifieste, que quiere que Dios refleje a Cristo, no aquella persona que insiste con su maldad. Y no es duro el evangelio, es la verdad de Dios, y necesito aclararlo para que podamos entender. ¿Me está comprendiendo? Amén. La iglesia, o una iglesia que entiende el evangelio, va a reflejar el amor de Cristo. Convicción aplicada. Preguntas para nosotros en esta noche. El evangelio no es solo para empezar la vida cristiana, es para vivirla cada día. No es que el evangelio solo me salvó, no, el evangelio me salva todos los días. Todos los días me rescata de mi pecado. Amén.
Todos los días me lleva al arrepentimiento. Todos los días me lleva a cambiar el corazón. Todos los días me lleva a buscar la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice: y ahora, así como aceptaron a Cristo Jesús como su Señor, deben seguir sus pasos. Decirle a que tenés al lado: ¿aceptaste a Cristo? Seguí sus pasos. Comportate como Cristo. Viví como Cristo. Trabajá como Cristo. Sé honesto como Cristo. Amá como Cristo. Soportá como Cristo. Tené paciencia como Cristo. Tené misericordia como Cristo. ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora, pregunta clave: ¿estoy confiando en Cristo o en mis obras? ¿Es suficiente lo bueno que usted hace? ¿Sos demasiada buena madre, Guadalupe? Hija, yo tampoco. Porque el pecado me ha herido. El pecado, y no me pongo víctima, ¿no? Pero el pecado me ha llevado a necesitar primeramente del Señor y un Salvador. Ninguno de nosotros puede confiar en sus obras. ¿Amén? ¿Ha recibido el Evangelio o solo información? Le pregunto, porque muchos conocen, ¿no? Hemos hablado del Evangelio, el sacrificio de Cristo. ¿Has recibido realmente el Evangelio? ¿Qué es recibir el Evangelio? ¿Está cambiando tu vida? ¿Están siendo transformados tus deseos? ¿Están cambiando las motivaciones de tu corazón? ¿Están cambiando tus actitudes, tu carácter, tu mentira? ¿Está cambiando por la verdad de Dios? Tu engaño, tu falsedad, tu chismosería, ¿está cambiando por el Señor? Tu gritería, tu ira, tu enojo, ¿está siendo transformada por Dios? Porque eso es aceptar el Evangelio, eso es tener el Evangelio. Si no, solo estamos reteniendo información. Decí conmigo: sin transformación no hay un Evangelio verdadero. La vida refleja el amor de Dios. Pregunto: ¿mi vida refleja el amor de Dios? Sí, no, pregúntese. Hay paciencia, hay amor, hay perdón, hay reconciliación. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Termino con esto. Si esta noche saliendo de acá subimos al colectivo o al Uber y el que está al lado nos pregunta qué es el Evangelio. Última diapositiva. Conclusión. ¿Qué podemos decirle? El Evangelio para mí es una verdad que transforma, una gracia que salva y un poder que cambia vidas. ¿Tenemos en cuenta qué es el Evangelio? Lo decimos de nuevo: ¿qué es el Evangelio? Es una verdad que transforma, una gracia que salva y un poder que cambia vidas. Cuando la doctrina es sana y la cultura es visible, Cristo es exaltado y el mundo ve su gloria en nosotros y en la iglesia. Amén. ¿Tenemos un poco más claro entonces qué es el Evangelio? Señor nos aclaró un poco hoy más la idea de lo que es el Evangelio. La clase de hoy se llamaba El Evangelio para mí. La próxima clase se llama El Evangelio para la iglesia. Y vamos a ir viendo un entendimiento completo de lo que es el Evangelio. Necesitamos conocer el Evangelio y no solo conocerlo, sino vivirlo. ¿Oramos?